Bueno, vamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a meditar un poquito en algo que para todos es familiar. Y esa parte de ser es muy familiar porque muchas veces en la época decembrina nosotros casi siempre estamos celebrándolo, pero pues no estamos en esa época. Estamos en el tiempo que Jesús murió en la cruz. Pero para entender esta parte tenemos que comprender que Él un día murió en la cruz por nosotros, nació, pero murió en la cruz por nosotros. Así que yo quisiera que aprendiéramos tres cositas y vamos a hablar de una persona que en esa parte fue importante, del caballero José, el esposo de María. El esposo de María era José como tal. Vamos a hablar tres aspectos de él. Vamos a conocer un poquito, y eso está aquí en el Evangelio según San Mateo, acerca de cómo empezó todo. Bueno, primero que todo, el Evangelio según Mateo fue escrito para las personas de habla judía, para la nación judía. Así que les quiero decir algo, el Señor tenía todo planeado, y aún cada paso, aún cada momento, estaba realmente coordinado por el Señor. Y José, el esposo de María, estaba en la escena. Habían unos requisitos que tenían que cumplirse. Esos requisitos tenían que ver precisamente con el que tenía que ser descendiente de David, tenía que ser de la genealogía de David. Entonces Mateo escribe a los judíos, a una colonia judía que ya conocían la ley, que ya conocían todo, así que él les quería presentar realmente quién era José, de dónde procedía, que Jesús realmente sí era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Él les quería comprobar a sus lectores de que él descendía de David, del rey David. Entonces José efectivamente venía de esa genealogía, y me llama la atención es que como en el plan de Dios todo estaba para beneficiarnos a nosotros los seres humanos, lo primero que yo veo en José, según el Evangelio, según San Mateo aquí, según la palabra nos dice en el capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, que así ocurrió el nacimiento de Jesucristo. Y empieza hablando que María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Y antes de la boda, escuchen muy bien, antes de la boda, dice la palabra, descubrió que estaba embarazada. Ahora, ¿quién estaba embarazada? Pues María. Entonces, dice que José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada, en público específicamente. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso. Entonces, empezamos viendo la primera característica. José, siendo un hombre que estaba dentro de los planes de Dios, porque era de la ascendencia del rey David. Entonces lo vemos con una situación bien difícil, y vamos a reflexionar en tres aspectos para ser específicos. Dios habla en diferentes momentos. En tres áreas Dios le habló a José. José tenía, como joven, relativamente joven que estaba, tenía planes. Era una persona que tenía planes, y él quería definitivamente tener un futuro con una buena mujer. De hecho, María había sido una excelente candidata. Ellos investigaban muy bien su ascendencia, ellos eran muy cuidadosos en ese tema del futuro. Así que de esa manera José se fijó en María. Lo que él no sabía era que Dios estaba en el asunto y que iba a permitir un momento difícil, porque dentro de la cultura judía de aquel tiempo se permitía que los novios que estaban a casarse tenían que estar un año comprometidos ya como tal, firmaban un compromiso, por decirlo así, con testigos,
de que esa persona, tanto él como ella, se guardaban totalmente el uno al otro a pesar de no estar casado todavía. Ese tiempo servía de prueba para que el esposo se despidiera de sus familiares, de sus amigos, y la novia se despidiera efectivamente también de sus amigas, de sus familiares. Sus padres les hacían una cantidad de ceremonias, despedidas de soltera, lo que le llamamos hoy en día en el buen sentido de la palabra. Lo cierto del caso es que encontramos a José, que en ese lapso, que correspondía a un año completo, en ese año encontramos que José se encontró sorprendido, o mejor, se sorprendió acerca de la situación de su futura esposa, que había hecho un compromiso delante de Dios y delante de la comunidad, de guardarse durante ese año para finalmente casarse con ese varón. O sea, ese compromiso era importante. Pero ahora José lo vemos con el primer problema, una dificultad tremenda. Encuentra aparentemente ante la sociedad, aparentemente ante los demás, que María le había sido infiel. Eso es muy duro para un varón, o si en el caso de una esposa, cuando descubre que su esposo ha sido infiel o su prometido ha sido infiel. Eso es demasiado duro. Hasta ahí las ilusiones llegan. José amaba tanto a María que dijo, bueno, está en embarazo, yo sé que la ley dice que si la voy y publico y le digo a los gobernantes que ella me fue infiel, la ley dice que la tienen que apedrear, tiene que morir. Así que el primero en que tenía que lanzar la piedra sería yo. No, yo amo mucho a María en este caso, de tal manera que no voy a hacer ese daño. Voy a irme secretamente, me distancio, con eso la gente me va a echar la culpa a mí. El primer problema en el cual se encontró un hombre como José era ese. Un problema porque estaba definiendo el futuro, estaba desestabilizando su futuro tal vez. Yo no sé cuántos problemas ha tenido usted en la actualidad. Bueno, si usted dice que no tiene, le regalo algunos que yo tengo. La verdad es que todos tenemos problemas, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. El Señor está interesado en llevar ese problema. José se encontró en una dificultad tremenda y él no sabía qué hacer. Dijo, si yo la difamo, entonces muerte segura para ella. Pero si me voy secretamente, lo más seguro es que van a decir de mí que yo fui el que la dejé en embarazo y que soy un irresponsable y también debo de morir. Total de que yo prefiero sufrir el agravio. Mentalmente, humanamente, José pensaba que eso era lo que estaba aconteciendo. La verdad es que Dios tenía un plan. Dios le quería hablar en ese momento difícil, y la primera forma en que Dios le habló fue efectivamente a través de un sueño. Es bien interesante porque si usted va aquí a las Escrituras, al Evangelio según San Mateo, dice que un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ah, ya, un momentico. Dios habla en un sueño a José. Era un momento muy personal, porque ese tema del matrimonio, ese tema de definir el futuro, definitivamente es algo en el cual tenemos que tratar con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Tal vez nos vamos a sentir que no podemos más, que se nos dañó el futuro. Y máxime cuando nosotros estamos enamorados de esa persona, que creemos que es la que va a compartir con nosotros el resto de nuestra vida. Pero cuando nos vemos enfrentados a un problema tan difícil de tipo sentimental, emocional, la verdad, uno tomaría cualquier tipo de decisión a nivel humano. Pero Dios habla al ser humano cuando éste está en un conflicto personal, sentimental, emocional. Tal vez usted, amable televidente, está en un conflicto personal, en un conflicto emocional. Hoy el Señor quiere entrar a su corazón y decirle, como le dijo a José, no tengas miedo.
No tengas miedo por ese problema que afrontas. No te preocupes, porque entre otras cosas lo he permitido para que te acerques más a mí, para que dependas de mí. Posiblemente muchas de las cosas que nos suceden y que creemos nosotros que son negativas para nuestra vida, Dios las prepara, las proyecta para nuestro bienestar. Así que por allá el apóstol Pablo decía, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios habla en los momentos de dificultad y aún en la parte más personal, más íntima, Dios habla al ser humano. Y le está hablando a usted, me está hablando a mí también en esta hora. Así que le voy a hacer una invitación. Entréguele esa dificultad al Señor. Entregue esa situación al Señor y permita que Dios la lleve. La segunda cosa que padeció José, pero que Dios le habló en ese momento, es porque cuando él adopta esa situación y dice, yo me hago responsable, pase lo que pase, seguiré con mi mujer, y efectivamente se casó con ella. Pero ¿sabes una cosa? Ahí empezaron un segundo problema, se levantó un segundo problema y tenía que ver, alguien diría, pero si esta persona aceptó la situación, aceptó la situación que María, el pueblo la juzgaba, la comunidad la juzgaba, pero él aceptó ese problema y dijo, Dios me habló de que eso era por obra del Espíritu Santo, así que yo no voy a desfallecer. Pero ahora se ve afrontado en una situación porque se viene algo muy difícil. Apenas se entera el gobernante de aquel tiempo, Herodes, se entera y dice, un momentico, ¿cómo así? ¿Verdad que van a ser un rey? Eso es cierto. E investigó, citó a todos los sabios de esa época, a los eruditos en las escrituras, y les dijo, señoras y señores, yo quiero, dijo Herodes, yo quiero que ustedes me digan exactamente en qué fecha van a ser el Salvador. Porque ustedes han venido, señores sabios del oriente, y dicen que han venido a ver el futuro rey de Israel. Frente a eso yo quisiera irlo a adorar, pero detrás de ese quisiera ir a adorar aquel que nace en Belén, estaba una persecución terrible contra el mismo hijo que él había asumido como él. José había asumido a Jesús como su hijo ante la sociedad, pero sabemos todos que era por obra del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios. Estaba en el vientre de María, nace el niño, tenía aproximadamente 2 años, y entonces los Herodes promulgó un edicto y dijo, todo niño menor de 2 años, yo ordeno que sean asesinados. ¿Por qué? Porque ya hubo la segunda oposición. Dios elige a José. Hay un problema personal, pero el Señor le da a entender y dice, Señor José, no te preocupes, yo estoy en el asunto. Pero ahora hay otro problema, el problema de que se levanta un enemigo contra la familia. Lo primero, contra su decisión personal, pero lo segundo, un problema tremendo que se levantó para dañar a su familia. Que alguien se levante para dañar al hijo, que alguien se levante para destruirlo por celos religiosos, por celos políticos, por celos de poder o cualquier tipo de celos. Eso debe de ser muy duro, y máximo en esa época. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía otra palabra preparada para José en ese momento de peligro. Hay peligros que pueden rondar a la familia también. Número 1, lo que quiere realmente el enemigo de nuestras almas es desestabilizar nuestra parte emocional, de la cual ya hablamos. Número 2, quiere desestabilizar la familia, quiere dañar nuestros hijos, quiere afectarlos. Y qué mejor que con muerte, y qué mejor que con cosas que pueden destruirnos por completo. Y ¿saben una cosa? Tal vez estamos viviendo estos momentos. A lo mejor en este momento muchas personas dicen, ¿cuándo me tocará el turno a mí?
con todo el problema que estamos afrontando a nivel mundial. Y a lo mejor hay muchos problemas en la familia porque estamos de cuarentena y a lo mejor no estábamos acostumbrados a estar ahí mucho tiempo y ahora vemos más de cerca los defectos de nuestro cónyuge y comienzan a haber desavenencias. Si nosotros no sabemos manejar ese tema, hay alguien interesado en destruir nuestra familia, en dañar el proyecto que Dios tiene en estos momentos tan difíciles. ¿Saben una cosa? Yo no le digo a Dios, Señor, quita el coronavirus. No, yo digo, Señor, haz tu perfecta voluntad, porque si esto sirve para que la humanidad regrese a ti, vuelva a ti, te reconozca como Dios y Salvador, completa tu obra, Señor. Pero añade a los que han de ser salvos. Si usted, amable televidente, todavía está pensándolo si en seguir a Dios o no seguirlo, no haga eso, porque lo que vendría desafortunadamente para usted sería destrucción. Pero Dios habla en medio del momento difícil y le dice a José, porque Herodes se había levantado para destruir a Jesús. Era tan solo un bebé y ya había alguien interesado por celos políticos. Quería destruirlo. Y entonces dice allí que los sabios del oriente entonces fueron avisados, alertados por el Señor y les dijo, señores, no se devuelvan ante Herodes, váyanse por otro camino, porque él quiere matar, en este caso, al niño. Ellos hicieron caso. Siempre Dios avalará a alguien, Dios usará a otras personas para hablarnos, guardarnos y protegernos. Dios no te va a abandonar en estos momentos difíciles. Dios no va a alejar su mano de tu familia. Dios no te va a dejar solo en este momento que estamos atravesando. Así que no te llenes la cabeza de tantas malas noticias y decir ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, en estos momentos difíciles, así como se vio en peligro José por las amenazas de Herodes a su familia, tal vez los estamos viendo nosotros amenazados por una pandemia, pero saben una cosa, nosotros en el Señor podemos afianzarnos y decirle, Señor, definitivamente yo acudo a ti y tú eres mi respuesta. Y la número tres para terminar, otra situación, tenían que huir a Egipto debido a esa persecución y huyeron allá. Pero cuando ya habían transcurrido varios años, ¿sabe qué pasó? Dios le habló otra vez a José en sueños y le dijo, José, quienes querían matarte, quienes querían hacerte daño, ya esas personas murieron. Así que retorna a la ciudad donde estabas, a tu nación. Pero José había asimilado lo que nosotros como seres humanos asimilamos, el temor. Le decía, pero un momentico, el que está gobernando en el momento es el hijo de aquel que estaba amenazándonos, pero si así fue el papá, ¿cómo será el hijo? Entonces tenía temor, y el Señor le dice claramente a José, no tengas miedo porque yo los voy a llevar. Y sabe, regresó. Y cuando regresó, entonces José entendió que Dios tenía un propósito importante con él. Dios le habló a José la tercera vez en sueños y le dijo, no tengas temor, regresa al lugar donde antes te estaban amenazando. Regresa al lugar donde antiguamente te criticaron y te juzgaron. Pero no vas a regresar ahora en derrota, vas a regresar en victoria total. Y sabe que José regresó con su esposa María y su hijo Jesús, pero no regresaron derrotados, regresaron en victoria total, porque ya Jesús no estaba siendo amenazado, ya ahora ellos podían desenvolverse normalmente en la sociedad. Quiero decirles algo a ustedes, oyentes y televidentes. Esto pasará, esto que estamos atravesando, esta pandemia a nivel mundial va a pasar, tiene su fin. Así como tiene su principio, tiene su fin. Y Dios a veces permite esas circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que usted y yo podemos soportarlo. Lo que pasa es que Dios permite
Oído, Dios permite estas circunstancias para que el ser humano se vuelva al Señor. Pero esto va a pasar y vas a hacer. Dios te va a hablar y posiblemente a través de esta palabra te está hablando. Te está diciendo, tú regresarás a la tierra, regresarás a tus negocios, regresarás a tu empresa, regresarás a tu familia, regresarás a tu nación. Tú regresarás, pero entiende, los que te hacían daño ya no existen. Lo que te estaba causando temor y pánico, si eres fiel al Señor, comenzarás una nueva vida. No regresarás derrotado, no regresarás con el temor a la pandemia, no regresarás con el temor a la muerte. Regresarás con la visión del Señor para poner los pies firmes en el lugar donde Dios te ha colocado. 3 cositas. Número 1, primera dificultad entonces que atravesó José fue por la difamación de su esposa, que aparentemente le había sido infiel. Número 2, José también fue amenazado con su familia de muerte, específicamente por el Señor Jesús, que lo estaba buscando Herodes para matarlo. Pero él fue avisado por el Señor y huyó a Egipto. Y estando en Egipto, también la número 3, el Señor le avisó en sueños que ya era el tiempo de regresar. Diga conmigo, es el tiempo de regresar. Tendremos el tiempo de regresar en victoria. Regresaremos en victoria. Y vamos a aclarar varias cositas. Uno puede regresar en victoria o puede regresar en derrota. Depende qué camino escoja. Depende si escucha la voz de Dios en los momentos difíciles. José, Dios le habló en los momentos difíciles. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí en estos momentos difíciles. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no lo tientes, no difames. Simplemente rinde tu corazón a Jesús, rinde tu vida al Señor Jesús y dile que gracias aún por estos momentos difíciles. Dios fue capaz de sostener a una nación de aproximadamente casi 2 millones de personas en el desierto. Les dio maná durante 40 años, les sacó agua de la roca. Dios te va a sostener, Dios te va a bendecir, pero la actitud de regresar en victoria o en derrota está en tu decisión. ¿Qué decides? ¿Aceptas aquel que un día nació, pero que hoy celebramos que murió en la cruz y murió por tus pecados, por mis pecados, para que no regresemos en derrota? La mejor forma de no regresar en derrota es rindiéndole la vida a Jesucristo el Señor. Cuando usted y yo se la rendimos, comienza el primer peldaño de regresar en victoria total, porque pese a las dificultades, el Señor habla en estos tiempos. ¿Qué tal si hablamos con Dios? ¿Qué tal si usted allí le dice al Señor, de todo corazón le va a decir, Señor, yo quiero entender que me estás hablando, que aún en los momentos difíciles hablas al ser humano, que aún en estos momentos difíciles que estamos atravesando a nivel mundial o a nivel de familia o a nivel personal. José atravesó momentos difíciles a nivel personal, a nivel de familia, pero a nivel también de la sociedad misma, de su proyecto de vida. Posiblemente estés atravesando esos momentos, pero ¿sabes? El Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si hoy oyes mi voz, como le escuchó en este caso José, y abre la puerta de tu corazón, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Lo primero que Dios te va a dar es la vida eterna. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, toda mi maldad. Y hoy, Señor, sin importar la religión, sin importar el credo, yo solo sé que tú me permites atravesar estos momentos difíciles, tal vez a nivel personal, emocional, sentimental, tal vez a nivel de familia, o tal vez a nivel de la misma sociedad, de lo que estamos viviendo. Pero sabes, te pido perdón y abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mí y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Si hoy me llamas a cuenta, estoy listo para recibir aquello que preparaste para mí, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por inscribir mi nombre en el libro de la vida, en el libro del cielo, y porque jamás lo borrarás. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Amén significa, así sea, estoy de acuerdo. Entonces, mi consejo final es, ya eres un hijo, una hija de Dios perdonado, lavado por la sangre de Cristo. Regresa en victoria en el momento que Dios ordene que esto termine. Muchos de ustedes, muchas familias van a regresar victoriosas porque conocieron a su Salvador y Señor. Y aquellos que ya son conocedores, sus vidas espirituales estarán a otro nivel, siendo de bendición. Ya no estarán adormecidos, distraídos, sino que serán levantados en victoria total. Así que mi consejo es, habla con Dios. Habla al Padre en el nombre de Jesús, charla, conversa con Él. Número 2, Dios te quiere hablar y lo hace principalmente por medio de su palabra, que es la Biblia. Y a través de la Biblia, llámese Biblia católica o evangélica, esa es la palabra de Dios. Léela, empieza por el Evangelio de San Juan y Dios comenzará a hablarte. Empiezas a leer un párrafo y anotas lo que no entiendes y alguien te va a instruir. Con mucho gusto estamos para servirte. Y lo número 3, es bueno que tú también te reúnas con otras personas para que crezcas en la fe. De mi parte, muchas gracias, pero antes de despedirme quiero orar por sus necesidades. Quiero orar por su hogar, por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, presento a los televidentes. Presento sus vidas. Presento su familia, Señor. Padre, que en este tiempo que estamos de cuarentena, sea el momento para reconciliarnos con nuestros seres queridos. De pedirle perdón a nuestro papá, a nuestra mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, y decirle, volvámonos a Dios. Señor, trae esa paz a esa familia. Trae fortaleza, trae la fe a muchas personas para soportar el día difícil, pero sabiendo que tú hablas en estos tiempos, Señor. Gracias, Jesús, por sanar a los enfermos, por libertar a los cautivos. Reprendo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, toda infección, toda enfermedad, toda virosis, llámese coronavirus, llámese gripe, llámese dengue, llámese la enfermedad como se llame, en el nombre de Jesús. Suelta a los televidentes, suelta a los oyentes en este momento en el nombre de Jesús. Declaramos milagros y sanidades en las clínicas, en los hospitales, donde hay una pandemia en los hospitales, Señor. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra. Desaparece de los pacientes el coronavirus, desaparece en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y declaramos que por la llaga de Cristo ellos son curados, que las familias son cubiertas con la sangre de Cristo. Padre Santo, gracias por fortalecer la fe en los hogares y las familias, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Para nuestros oyentes también que tenemos a través de nuestra emisora, Toque de Poder Estéreo, continuamos en nuestro servicio adorando al Señor. Para ustedes, televidentes amables, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este servicio. El Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Buena noticia, Dios habla en los momentos difíciles como le habló a José.